Hello, ¿cómo estamos todos? Me presento, mi nombre es Pedro Taboada y seré uno de sus dos ayudantes de cátedra. Actualmente yo me encuentro cursando quinto año de ingeniería mecánica, así que cualquier duda que tengan, en verdad yo feliz de responderle. Mecánica, mecatrónica, título civil mecánico. Y eso, partamos con la ayudantía. En este caso hice la ayudantía online grabada porque da el caso que mañana es el Winazo y había mucha gente que me ha dicho, oye, se podrá hacer grabada, bla, bla, bla. Entonces hablamos con el profe y se pudo. Pero eso, las próximas veces va a ser presencial, igual para responder dudas y cosas así. Aquí hay algunas cosas que, como el profe igual cambió, yo tengo unas mañas y el profe tiene otras mañas. O sea, no mañas me refiero ahí como cosas malas, sino como hacemos las cosas de una manera o de otra. Así que yo en verdad voy a estar abierto si a ustedes les acomoda que use el de la clase o les acomoda usar el de la ayudantía. En verdad, cualquiera de los dos es igual de útil. Una de las cosas, en este caso, es las bases. Si no me equivoco, el profesor escribe los vectores como con un gorrito. Así como E1, E2, E3. Y eso es como que representa vectores unitarios. En este caso, nosotros por lo menos yo estoy acostumbrado a representar los vectores unitarios simplemente como con la letra E o tal vez con la letra U, pero siempre de esa manera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir el vector 3, 4, 5, en este caso yo lo escribiría como 3 veces E1 vector más 4 veces E2 vector más 5 veces E5 más 5 veces E3 vector. De esa manera, y el profe tal vez lo haga como 3x tongo más 4y tongo más 5z tongo. Pero que sepan que E1 representaría lo mismo que x tongo y así. Es básicamente dos maneras de expresar eso. Pero entonces partamos. Primero, primer problema, operaciones de una base. ¿Por qué vamos a partir desde álgebra lineal? Porque siempre los vectores es lo más fundamental. Y además en este curso nosotros trabajamos, como ya se habrán dado cuenta, no trabajamos como de esta manera. De esta manera aquí. No trabajamos así, sino que trabajamos con los vectores más expandidos, de la manera expandida, me gusta decirlo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos operaciones entre ellos, muchas veces nosotros, por ejemplo, vamos a tener el vector como, por ejemplo, 1,0,0 y vamos a querer hacer producto cruz con el vector 0,1,0 y hacer todo esto con la matriz. Esta matriz de E1, E2, E3 es mucho más latero que hacerlo por partes. Entonces, pero partamos, ya les voy a ir mostrando cómo se resuelve esto. Primero, leamos lo que nos dice. Se define un marco de referencia y a él se fija la siguiente base E1, E2, E3, que es ortonormal. Resuelva las siguientes operaciones. Primero, ¿qué significa que sea una base este set de vectores? El que sea una base de este set de vectores significa que puede representar el espacio completo. ¿Cuál sería en el caso de una base incompleta? Imagínense que tuviésemos, por ejemplo, E1, E2, E1 más E2. Ahí no habría ningún vector, podríamos decir, que salga de esto, como que se salga del plano en que viven estos dos vectores. Supongamos, tengo un plano acá. Este es E1, este es E2 y este sería E1 más E2. Entonces solamente se queda en este plano. Con otro colorcito.
Solamente se queda en ese plano. Entonces para eso está el vector E3. Bien, sigamos leyendo. Sigamos leyendo. ¿Qué nos dice? Que es ortonormal. Ya, ¿qué significa que sea ortonormal? Ortonormal son dos cosas. Primero partamos por orto y después por normal. Cuando se dice orto, se dice ortogonal, que en este caso significa que el producto punto entre vectores siempre va a ser 0. Entonces, por ejemplo, entre E1, producto punto E2, tengo la mala costumbre a veces comerme las flechitas, pero siempre que vean una E con un 1, un 2, sepan que es con una flechita. En este caso, cuando son distintos, va a ser 0. Cuando tengo, por ejemplo, E1.E3, también va a ser 0. Pero, por ejemplo, cuando tengo E1 con E1, aquí es donde cambia un poco. Y aquí es donde entra lo normal. Esto de aquí se llama la norma del vector. Entonces, como dijimos que es ortonormal, significa que la norma de los vectores va a ser unitaria. O sea, va a ser norma 1. De magnitud 1. Y básicamente eso. Entonces, con eso vamos a comenzar a resolver. Bueno, como ya habíamos dicho, dijimos que cuando tengo dos vectores distintos y hago producto punto entre ellos, si son de la misma base, entonces este producto punto me va a dar 0. E1 con E2 me va a dar 0. Ya, y ahora ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, tengo E2 con E2. Aquí nosotros dijimos que este producto valía 1, pero aquí nosotros tenemos un escalar A. Entonces vamos a trabajarlo con una multiplicación normal y corriente. En este caso diríamos aquí hay un 1, entonces sería 1 por A. Y todo eso multiplicado por E2.E2. Lo puedo, esto es así. Lo puedo expresar de esta manera. Entonces esto nosotros ya habíamos dicho que por ser normal, una base normal, esto me da 1. Entonces finalmente el resultado es simplemente A. Ya, aquí pasamos con el producto cruz. La gracia de escribir la base de esta manera es que esto sigue la regla de la mano derecha. Siempre que tú tienes el producto cruz entre dos vectores, por ejemplo yo tengo A y tengo B, creo que lo voy a hacer en una página entera. Siempre que tenga el producto punto entre dos vectores, este supongamos que es A y este supongamos que es B, entonces por ejemplo cuando yo tenga A cruz B, este siempre va a dar un vector perpendicular a estos dos. Entonces si en este caso, y siguiendo la regla de la mano derecha, por ejemplo en este el primero es el vector A. Entonces yo coloco mi mano derecha hacia A y después giro mis dedos hacia donde está el otro vector. Entonces el otro vector como que curvo mis dedos hacia este lado de acá. Entonces sería ahí. Entonces mi pulgar de la mano derecha quedaría apuntando hacia arriba. Esa es la regla de la mano derecha. Entonces, ¿cuál es la gracia de escribir las bases de esta manera? Y siempre escriban las bases de esta manera. Es que E1, E2, E3, E4, E1, E2. ¿Cuál es la gracia? De que cuando yo avance para la derecha, me va a dar el siguiente. Por ejemplo, si yo hago E1 cruz E2, me va a dar E3. Me va a dar E3. ¿Y qué es lo otro que puede ocurrir? También, por ejemplo, E2 cruz E3 es igual E2, me paro acá, voy al E3 y digo, ¿cuál viene entonces? E1. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si yo quiero, como ahora que nos piden E3, E1,
Bueno, supongamos E1 cruz E3. E1 cruz E3, entonces yo aquí no puedo avanzar hacia la derecha, porque siempre que avance desde el 1 a la derecha, me voy a topar con el 2, pero sí puedo avanzar hacia la izquierda. Entonces si yo me pongo para acá y avanzo hacia la izquierda, digo E1 cruz E3 me da menos E2. Esa es una manera de verlo. Y la otra también, que no me acuerdo cuáles son las flechas, pero es E1 y lo pone en un triángulo. E2 y E3. Entonces creo que es así. Cada vez que hagas el producto punto en ese sentido, el resultado va a ser positivo. Y cuando lo hagas en el otro sentido, va a ser negativo. Esas son las dos maneras que se hacen. Y bueno, de nuevo, los escalares se tratan por separado. Entonces, hasta el momento lo que hemos trabajado es, cuando tenemos operaciones entre vectores, trabajamos la parte de vectores y la parte de escalares por separado. Entonces, en este caso, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría E3 cruz E1. Entonces yo tengo E1, E2, E3, E1, E2. Entonces E3, E1 me da E2. Perfecto. Y aquí es lo que vamos a trabajar. Voy a recortar esto. Screenshot. Copy. Paste. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que son estas barritas de los lados? Es lo que se llama la norma de un vector, que básicamente me dice cuál es la magnitud del vector. Entonces, en este caso, tomen esto como un paréntesis. Esto como un paréntesis. Entonces me voy a enfocar primero en lo de adentro y después me saco la norma. Entonces tendría A E1 cruz B E2. Entonces, esto primero, los escalares, me quedaría AB. Y tengo E1 cruz E2. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Digo, E1, E2, ¿cuál es el que debería venir? Sigo esto de acá, aquí E1, voy para acá, E2, me da E3. Entonces el resultado sería AB E3. Y eso, pero aún nos falta la magnitud. La magnitud de un vector, voy a llamar al vector, se define de la siguiente manera: la raíz cuadrada de el producto punto de A punto por A. Esa es la definición formal de la magnitud de un vector. Generalmente, como se dice, como se toma, es cada componente al cuadrado bajo raíz. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tuviese 3,4,5, este vector lo voy a expresar de la otra manera: 3E1 más 4E2 más 5E3. La norma de este vector, de la manera normal y corriente, como generalmente se explica, es cada uno al cuadrado. Entonces sería 9 más 16 más 25. En este caso fácil sería raíz de 50. Pero, ¿cómo se debería tomar realmente? Porque hay veces que puede que este vector de acá no sea todo en la misma base. Y si no es todo en la misma base, ahí no puedes elevar simplemente las componentes al cuadrado. Así que tener cuidado. Si no está en la misma base, no puedes elevar las componentes al cuadrado. Entonces, con el otro método sería 3E1 más 4E2 más 5E3. Todo esto, producto punto. Aquí voy a correrlo. Y voy a copiar. Ahí. Entonces, si yo tuviese esto de acá, ¿cómo lo resolvemos?
Al igual que cuando nosotros multiplicamos un binomio, o sea, cuando hacemos el cuadrado del binomio, por ejemplo, a más b cuadrado, y esto es lo mismo que a más b por a más b. Y vamos este con este, después este con este con este y este con este. Aquí es exactamente lo mismo. Entonces tenemos este con este con este con este. Después este con este. Voy a hacerlo de otro colorcito. Este con este con este y este con este. Y finalmente con este y este. Pero aquí ocurre algo interesante. Que si se dan cuenta, cuando yo opere, por ejemplo, cuando yo opere el 3E1, producto punto 3E1, eso me va a dar 9 por el producto de E1 por punto E1. Que como definimos, esto es 1. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando este 1 ya no es este 1 de acá? Ya no sea un 1, sea un 2. Entonces todo este producto, por ejemplo, sería 3E1. Me voy a sacar otra página. 3E1.4E2 va a ser 12 por E1.E2, que en este caso esto es 0. Entonces todos los que no tengan el mismo me va a dar 0. Entonces finalmente, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar 4E2.4E2, todos los que tengan el mismo índice, y 5E3.5E3. Tengo mejor letra en pizarrón, sorry si no me entienden, intento de hacerlo lo más claro posible. Entonces, vamos, esto sería 4 por 4, que es 16, y esto sería 25. Entonces sería exactamente lo mismo. También estos son por 1, y que llegaríamos al mismo resultado, pero esta manera es la correcta. Entonces, si en verdad, si no se acuerdan de cómo sacar la norma, o sea, si no tienen claro de cuándo elevo solamente al cuadrado y cuándo puedo y cuándo no, les recomiendo siempre hacerlo de esta manera. Con esta nunca se van a equivocar. De hecho, como propuesto, yo dejé aquí algunas operaciones, por ejemplo, esta norma del vector, que es entre dos bases distintas, que es súper útil. Así que les recomiendo que lo hagan, por favor. Cualquier duda, en verdad, cualquier duda que tengan, yo voy a subir la pauta bien hecha, todo. Cualquier duda, me mandan un mail y eso, sí. Después tal vez en clase les pueda pasar mi WhatsApp por si tienen alguna duda más rápido o algo así, pero en verdad no tengo problema en responder. Yo feliz. Vamos, entonces vamos con esta, la E. Como ya les había dicho, esto se puede simplemente distribuir. Entonces E1.E2, como dijimos que son distintos los subíndices, eso me dice que esto es 0 más A, producto punto, E1 por E1 es 1. Entonces simplemente A. Me faltó decir cuánto vale esto. Esto igual, la norma de esto es igual a AB. Ahí para que quede clarito. Ya, y en este caso vamos a aplicar la propiedad distributiva, que también el producto cruz. Entonces partimos a E1 cruz B E2 a E1 cruz C E3. Eso es esto de acá. Voy a agarrar este de acá. Entonces eso lo voy a colocar así, de este colorcito. Y después voy a buscarme otro color moradito.
y voy a tener este de acá y este de acá. Entonces después de distribuirlo me queda D E3 cruz B E2 y D E3 cruz C E3. Conste, me faltó decir algo. El producto cruz no es conmutativo, de hecho es anticonmutativo. Sí, no es lo mismo decir A cruz B que B cruz A. Porque si de hecho, si se dan cuenta, si yo pongo primero el vector B, en este caso, yo pongo primero el vector B, giro mi mano derecha para acá, porque estoy haciendo este de acá, el pulgar me va a quedar mirando hacia abajo. Entonces cuando me queda mirando hacia abajo, cambia de signo. Entonces en realidad esto es así. A cruz B es igual a menos B cruz A. Ya. Y con eso, entonces vamos a resolver. Magnitudes con magnitudes, me queda AB y E1 cruz E2. Me voy a este de acá. E1 cruz E2, E3. Sí, aquí me desordené mucho. Estoy acostumbrado a la pizarra, perdonen cabros. Igual después en la solución se los dejo bonito y todo. Ya. Entonces, ya. Después tenemos AC y E1 cruz E3. E1 cruz E3 va para el otro lado, entonces me queda menos E2. Preguntaría alguna duda hasta el momento, pero no puedo. Espero que me estén escuchando, en verdad. Espero estar grabando con audio. Ya me pasó una vez que grabé una llantía entera que estaba sin audio y fue una lata. Así que vamos. Después viene las magnitudes de nuevo, que tendría D, B, y tengo E3 cruz E2, E3 cruz E2, me queda menos E1, y aquí llegamos a DC por E3 cruz E3. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí, bueno, déjame borrar este acá. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy haciendo como producto cruz el mismo vector. Cada vez que haga producto cruz el mismo vector o un múltiplo de él, por ejemplo, E3 cruz A E3, esto va a ser 0. ¿Por qué? Porque ambos vectores van a estar sobre la misma línea. Entonces va a ser uno ahí y el otro va a ser aquí. Entonces ahí hay infinitos, podríamos decir, vectores perpendiculares. Por ende, es el vector 0. Se toma. Cada vez que tengas el producto cruz entre dos vectores iguales, te da el vector 0. Y eso. Bueno, después tocaría sumar cada uno de estos. Y ahora, si se dan cuenta, sería AB E3 más AC, menos AC E2 menos DB E1. Y eso tendría que sacarle la norma, que como ya sabemos, en este caso, como tenemos solo una base, podríamos elevar al cuadrado y obtener. Entonces sería raíz, el resultado sería raíz de AB cuadrado más AC cuadrado más DB cuadrado. Si se dan cuenta, da lo mismo el signo que hay acá,
porque igual cuando lo eleve al cuadrado, ese se va a ir. Así que eso, ténganlo en cuenta. Y eso sería la primera parte del ejercicio. Les dejo propuesto este de acá. Pero spoiler, por ejemplo, cuando ustedes tengan esto de acá, ustedes pueden reemplazar este ER de esta manera y ahí lo pueden hacer. Por ejemplo, tendrían a veces coseno de teta EX más seno de teta EY producto punto B BEX. Entonces aquí este con este dan 0 porque son perpendiculares. Y siempre vamos a elegir bases ortonormales, así que se pueden quedar como eso grabado en la memoria. Y este con este va a dar 1, entonces simplemente me va a quedar como AB coseno de teta. Y eso. Bueno, y después ahí vayan trabajando ustedes, como se sientan más cómodos y eso. Después ahí les subo la pauta, todo bien bonito, explicado. Ya. Y partamos con los ejercicios. Voy a dejar de grabar ahora para que no quede tan pesado y grabamos. Y eso. Buenas. De nuevo nos encontramos. Descansé un poquito, tomé agua. Así que vamos con el siguiente problema. Ya, considera el mecanismo articulado mostrado en la figura 1 compuesto por dos barras rígidas unidas mediante juntas rotacionales. El extremo inferior de la primera barra está fijo en el punto O, anclado al suelo, y forma un ángulo θ con la horizontal. La segunda barra está unida a la primera mediante una articulación intermedia en A, esta articulación de acá, y forma un ángulo relativo respecto a la prolongación de la primera barra de φ. Sabiendo las longitudes de las barras L1 y L2 y los ángulos phi y θ y θ punto así como sus derivadas temporales, defina los marcos de referencia, sistemas de coordenadas adecuados para describir el movimiento del sistema desde la perspectiva de un observador fijo al suelo. Muy bien. Entonces, primero que todo, voy a recortar aquí. Y me voy a quedar con este viejito. Take a switch, copy. Paste. Me piden marcos de referencia. Primer paso de siempre, marcos de referencia. Ya. El primer marco que siempre se tiene que colocar es el inercial. ¿Qué es un marco inercial? Es un marco que no está acelerado. Hay dos formas de estar acelerado. Uno, rotar, y otro, que cambie tu velocidad. Que cambie tu velocidad sea distinto de cero. Que bueno, en realidad ambos tienen que ver, pero por eso. En este caso, el inercial, ¿cuál sería? Sería este suelo de acá. Entonces, voy a llamarlo con una letra N bien bonita. Lo voy a llamar inercial. Inercial, en realidad, suelo. Siempre voy a colocar una letra, la cual corresponde al marco. Aquí está asociado ese marco, por ejemplo, este suelo. Y después le voy a asociar sus vectores. Entonces, por ejemplo, X, Y, y lo voy a escribir con mayúscula para diferenciar, porque después voy a usar lo mismo. X, Y, Z. Entonces, ¿qué otro marco más? ¿Otro marco de referencia puedo encontrar? En este caso puedo utilizar la barra OA. Entonces voy a llamarlo A y barra OA. Este marco no es inercial, pero nos va a ayudar para describir
la cinemática del punto P. Entonces, en este caso, siempre ustedes tienen que pensar en, bueno, no es tan así, pero cuando ustedes piensen en un marco de referencia, piensen en un objeto, piensen en el objeto en el que está asociado a lo que ustedes le quieren poner un sistema de coordenadas. Por ejemplo, yo aquí estoy pensando en colocar un sistema de coordenadas que apunte para allá, un vector, el otro obviamente en 90, siguiendo regla de la mano derecha, y otro para acá. Y obviamente va a estar el inercial. Entonces, ahí ya voy a tener 3. 1, 2, 3. Entonces, más o menos a eso asocienlo. Donde ustedes quieren poner un sistema de coordenadas, va a tener que ir un marco de referencia. Entonces tenemos la barra OA y en este caso le voy a poner X, EY, pero minúscula, EZ. Entonces, vamos aquí. Esto es bien lento, pero mientras más lento lo hagamos mejor. Y nos falta un marco de referencia, que sería barra B, que sería barra AP. Y en este caso yo le voy a asociar su R, Phi y EZ. Aquí mala costumbre mía, pero en este caso calzan, de utilizar dos letras iguales en dos fases distintas. En este caso, ambos vectores van a ser iguales. Lo voy a explicar por qué, pero en este caso calzan, pero recomendaría tal vez, de hecho, ¿sabes qué? Lo voy a cambiar y voy a utilizar la letra U. UR, UFI y UZ. Entonces, ahora tenemos que colocar en el dibujo dónde están esos vectores. Voy a hacer este con este color, este con este y este con este. Entonces, partamos con el azul. Este que lo voy a pegar al suelo, yo por costumbre tengo que mi EX va a apuntar a la derecha, mi EY va a apuntar hacia arriba y en este caso por regla de la mano derecha yo dije que X cruz EY es Z, entonces EZ me queda apuntando hacia arriba. Así se lee eso de ahí. Imagínense esto de acá con una flecha. Entonces si apunta hacia arriba significa que la flecha sale de la pantalla, entonces lo que ustedes primero ven que es como la punta de la flecha, entonces ponen un punto. Pero imagínense que ahora va para adentro la flecha, va para adentro de la pantalla, entonces ustedes ven como el poto de la flecha, entonces quedaría como una cruz, como esas plumas cruzadas. Entonces vamos, ese sería el primero. Después con rojito yo le voy a asociar 1 a esta barra. Entonces cuando digo asociar significa que si la barra gira, el marco de referencia gira con ella, aunque estén desplazados millones de kilómetros. Por ejemplo, yo podría hacerlo simplemente así. Este sería X, este sería Y y por consecuente este sería EZ. Entonces yo podría tenerlo en el otro lado del universo, pero igual está asociado a esta barra. Por ende, si esta barra llegase a girar, por ejemplo, se llega a poner para allá, supongamos que la barra hubiese sido esta cosa de acá, entonces ahora mi vector que está asociado como a la dirección larga de la barra va a quedar hacia allá. Este sería mi EX, este sería mi EY y el EX, el EZ apunta al mismo lugar. Entonces eso, tienen que tener en consideración que porque sea un sistema de referencia, no significa que, y esté asociado a él, no significa que debe estar en el mismo punto.
puedes ocuparlo en otro lugar. Puedes colocar el origen, podríamos decir, es que no es el origen, pero podrías colocarlo o usarlo en cualquier otro lugar. Eso es importante. Pero bueno, como decía, este va acá, X, Y. Siempre tener en cuenta de que estos ángulos tienen que dar 90. Y voy a hacer, aquí voy a reocupar esto y voy a decir que es igual a EZ. Y ahora con este moradito voy a hacer exactamente lo mismo. En este caso yo había dicho que voy a decir que este va a ser mi vector UR. Va a ser después, voy a tener uno en 90 grados. Aquí, cuando yo decido cuándo es para, por ejemplo, podría elegir 90 grados también para allá. A mí me gusta elegir los 90 grados para el lado que crece el ángulo. Entonces en este caso el ángulo phi crece para este lado. Entonces yo coloco para ese lado mi siguiente vector, ángulo phi. Aquí lo mismo, teta crece para este lado. Entonces para ahí puse el EY. Y bueno, aquí igual a EZ. Ya. Perdón, no es U. Y esto es UFI. Perdonen cabros. UZ. Perfecto. Entonces, ya con esto. Esperen. Estoy escribiendo algo. Hay 21. Ahora mismo. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? Determine el vector posición del punto P. Ya. Siempre que nosotros tomemos la posición del punto P o de un punto en específico, nosotros tenemos que pensarlo desde un punto, no me gusta llamarlo inercial, pero de un punto que esté quieto, que no se mueva. Porque si no, es más arbitrario donde se elige, porque podría elegir simplemente aquí un punto en la mitad y digo, es este vector, el que une ese con ese. Pero este punto igual se mueve en el espacio. Entonces es mejor nombrarlo desde un punto inercial, llamémoslo. Puedes ponerlo desde el punto A también, pero vas a tener que hacer más matemática y igual después vas a tener que agregar un vector que te lo haga desde un punto inercial. Entonces vamos a colocar el punto O, sería nuestro punto inicial, sería nuestro origen, llamémoslo. Entonces voy a llamar RP desde O, pero como O es inercial, voy a decir que es igual a RP para decirlo. Entonces, ¿qué hacemos para llegar desde O hasta P? Vamos a tomar, si pueden ver, este camino de acá. Nosotros queremos describir eso, pero tienen que pensar de que esta barra, tanto esta barra como esta barra pueden girar en el tiempo, entonces no siempre va a ser este punto de acá. Tal vez va a ser acá, si es que esta barra está más para abajo, puede que sea más arriba. Entonces hay miles de combinaciones. Para eso es que nosotros vamos a ocupar estos sistemas de coordenadas móviles, angulares, podríamos decir, que giran. Entonces nosotros vamos a componer esto de esta manera. Vamos a ir desde este punto a este punto y desde este punto hasta este punto acá. Con eso, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener entonces R a O más R P A. Entonces esto se le llama la posición del punto A respecto al punto O, y esto es la posición del punto P respecto al punto A. Vamos con el punto A respecto al punto O. Si vemos, nosotros tenemos que
este vector acá apunta en esa dirección, pero tenemos que saber cuánto es la magnitud. Y como sabemos que es una barra rígida, sabemos que la magnitud es L1. Entonces, tenemos L1 en la dirección EX. Más, en este caso, tenemos que pararnos en el punto A y ver el punto P. En este caso nosotros tenemos la dirección UR, es esa dirección de ahí. ¿Y cuál es la magnitud? L2. Con esto puedo decir L2 en UR. Y ese sería mi vector posición. ¿Cuál es el siguiente paso? Obtenga las expresiones para la velocidad angular y la velocidad y la aceleración angular de ambas barras. Perfecto. Cuando me piden la velocidad angular, siempre lo tienen que hacer desde ¿qué cosa? Entonces, esto podríamos decir que es cómo gira un marco respecto a otro. Por ejemplo, si yo me paro en el marco de posición, en el marco de esta barra de acá. Yo me paro en esta barra acá y miro esta barra acá, ¿cómo voy a ver que gira? Yo voy a ver que gira en esta dirección, o sea, básicamente un vector como apuntando así. Los vectores de velocidad angular se utiliza la regla de la mano derecha, hacia donde se curva. En este caso, como gira así, pongo mis dedos así y veo que el pulgar apunta hacia arriba, por ende el vector de velocidad angular apunta hacia arriba. Entonces, tengo que, si yo me paro, si soy un observador de acá y miro esta barra, voy a ver que gira con una velocidad angular de magnitud phi punto, porque este phi es un ángulo, entonces la velocidad es phi punto. Y en la dirección es z. Entonces aquí yo lo escribiría velocidad angular. Velocidad angular. Velocidad angular. A mí lo que me piden, velocidad angular. Esperen. Ya. Velocidad angular desde el marco de referencia inercial. Visto desde... Ya. Perfecto. Ahora me ubiqué. Era un tema de notación. Yo tengo... En este caso... Yo voy a poner mi letra omega para definir la velocidad angular. A mano derecha yo voy a colocar el marco que estoy viendo. En este caso, ¿cuál marco voy a estar viendo? Voy a estar viendo el marco B. Voy a estar viendo el marco B. ¿Y desde qué marco lo voy a estar viendo? Desde el marco A. Entonces, eso se llama velocidad angular de el marco de referencia B respecto al marco de referencia A. Y esto nosotros habíamos dicho que es phi punto en EZ. EZ que es igual a UZ que es igual a E mayúscula Z. Puede ser cualquiera de esos vectores. Pero a mí me están pidiendo desde un observador respecto al suelo. Entonces, yo, si ahora lo veo respecto al suelo, ¿cómo puedo traer el marco de referencia B respecto al suelo? Esto es donde yo tengo que tomar aquí. Me coloco en este... Ahora yo me coloco en el suelo y miro el marco de referencia A. Que esto se escribiría como omega como el suelo n ve al marco de referencia A. En este caso yo veo que este gira con una velocidad teta punto. ¿En qué dirección? En la misma de z. Z positiva. ¿Podría ser negativa si es que esta flechita fuese para el otro lado? Sí, completamente. Teta negativa. Es muy importante que sepan cómo lo definen.
Porque, bueno, al final del cabo, teta punto puede ser negativo, entonces está decreciendo y va a dar que el vector, la velocidad angular de negativo, pero es muy importante que lo definan bien para qué lado gira. Bueno, entonces, ahora ya tengo la velocidad de la barra 1, pero me falta de la barra 2, porque de la barra 2 yo lo tengo desde el punto de referencia del otro marco. Entonces yo quiero desde el marco de referencia inercial, el suelo. ¿Qué puedo hacer? Puedo tener esto de acá que tiene la velocidad angular, no la aceleración angular, esta propiedad no la tiene la aceleración angular, que es que si yo tengo un marco de referencia intermedio, puedo simplemente sumar y me lo salto. Esto va a ser igual a omega de n de p. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría simplemente como teta punto más phi punto, todo esto en EZ. Muy bien. Y también me piden la aceleración angular, que la aceleración angular se define como la derivada respecto a un marco de referencia inercial de la aceleración angular. En este caso, como el vector este se puede expresar en una base inercial, que en este caso sería como E mayúscula Z, sería derivada inercial de phi punto más o sea, teta punto más phi punto, esto en E mayúscula Z. E mayúscula Z. Entonces, aquí yo sí puedo tomar este vector como constante y puedo derivar como lo conozco siempre. Pero hay veces que yo voy a estar derivando, por ejemplo, otro vector, que por ejemplo podría ser el EX, que ese vector respecto al marco de referencia inercial no va a ser constante. Entonces es ahí donde utilizamos el teorema del transporte. Más adelante se los voy a explicar cómo lo usamos. Entonces, bueno, aquí simplemente son derivadas normales, entonces me queda teta punto punto más phi punto punto. ¿Esto en qué dirección? En EZ, que va a ser igual a EZ y que es igual a UZ. Perfecto. Ahora vamos con calcule la velocidad del punto P visto en un observador fijo en la barra OA. Ya, ¿cómo se define la velocidad? La velocidad B de un punto P respecto a un marco de referencia inercial N se define como la derivada respecto al marco de referencia inercial del vector posición. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos nuestro vector posición y lo ocupamos. Aunque en este caso no tiene que ser un marco de referencia inercial porque nos piden desde la barra OA, que es el marco de referencia A. Entonces, nosotros habíamos dicho que esto era L1 en EX más L2 en UR. Perfecto. Entonces, cuando nosotros derivemos esto, vamos a obtener la velocidad. Fácil. Para el marco de referencia A, esto derivado. De T y respecto al marco. Para el marco de referencia A, ¿el vector X es constante o no? Entonces yo me voy y digo A, para el marco de referencia A, el vector X está asociado al marco de referencia A. Entonces si yo me paro en la barra, yo digo, el vector X nunca cambia. De esta manera, como L1 es constante y X es constante, esto me va a dar 0. Pero ahora yo digo, ya, L2 es constante, pero UR, ¿es constante o no es constante? En este caso,
Si yo me paro en la barra OA, veo que UR va girando en el tiempo. Entonces, como va girando en el tiempo, el vector no es constante y tengo que derivarlo. Como en este caso, para este primer caso no voy a ocupar el teorema del transporte, para demostrarles cómo se hace, lo voy a hacer de la manera correcta, que sería pasar este vector de acá a la base de EX, EY y EZ. Entonces, yo me voy a parar acá. Voy a pararme aquí. Voy a traer el dibujo para hacerlo más claro. Voy a hacerlo más claro. Entonces yo tengo aquí mi vector, creo que era con rojo, EX en 90 grados. Y voy a tener mi vector EY. Y después en perpendicular voy a tener el EZ. Entonces yo tengo este vector de acá que va a ser en morado, que va a ser el UR, que voy a intentar de representar en términos de EI y EZ. Entonces pongamos, va a ser algo así. Y aquí es donde tenemos que utilizar trigonometría. X y EY. Entonces si este es el ángulo phi, yo tengo que UR va a tener una componente de esta componente de acá va a ser el coseno de phi en dirección X, pero también voy a tener una parte de la que va a ser para arriba, entonces también voy a tener más seno de phi. ¿En qué dirección? En EY. Perfecto. Perfecto. Ya. Entonces, una vez tengo esto, ahora sí, como estoy respecto a la misma base, buenas noches. Perdón ahí, se fue a dormir mis papás. Como estoy respecto a la misma base, los puedo derivar tranquilamente. Entonces, vamos a derivar. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno de phi por, recordemos que phi es una función del tiempo, por ende por phi punto en EX más derivada de seno, coseno, me quedé sin espacio, lo voy a correr más por acá, coseno de phi por phi punto EY. Y eso sería velocidad de P respecto al marco de referencia A. Y ahí terminaríamos con S. Pero ahora nos toca... ¿Qué nos toca? Nos toca la siguiente parte, que es calcular los vectores velocidad y aceleración del punto P respecto al suelo. Entonces ahora es donde siempre ahora nosotros vamos a calcular respecto al suelo, pero era importante que igual ustedes sepan que se pueden calcular respecto a otros marcos. Entonces B de N de P voy a tener que va a ser la derivada respecto al marco de referencia de L1 EX más L2 UR, todo esto respecto al tiempo.
Ya. Aquí es donde entra el teorema del transporte. Yo siempre que tenga una derivada respecto a un marco de referencia, yo voy a poder pasar y decir, es lo mismo que la derivada respecto a otro marco de referencia arbitrario. Yo puedo elegir el que yo quiera, L1EX más L2UR de t, más aquí le tengo que agregar mi spice, podríamos decir, la gracia. Y la gracia, en este caso, es agregarle la velocidad angular. En este caso, del marco de referencia que quiero derivar, o sea, de cómo gira el marco de referencia del cual yo voy a estar derivando respecto al cual yo quiero derivar. Entonces en este caso sería, por ejemplo, yo voy a usar de ejemplo el A. ¿Por qué el A? Porque es un marco de referencia intermedio, entonces súper útil. Entonces tendría la velocidad angular del marco de referencia A respecto al inercial. Cruz el vector que yo quiero derivar, que sería L1EX más L2UR. Perfecto. Pero no sé si se dieron cuenta, esto de acá nosotros ya lo calculamos. Ya lo calculamos y es esto de acá. Es exactamente lo mismo. Aquí está. Entonces podemos reutilizar el resultado y de hecho para ahorrarles un poco más de espacio, incluso yo les voy a decir de que esto de aquí es phi punto menos seno de phi. Bueno, aquí me faltó perdón, aquí todo esto me faltó por L2 phi punto menos seno de x más coseno de phi en y. Todo este vector de aquí es igual a u phi. Entonces lo puedo describir como L2 phi punto en la dirección u phi. Y ahora me queda esta segunda parte de acá. Lo voy a llamar como un 2 y lo voy a resolver acá. 2. ¿Cómo resuelvo 2? Primero tengo que encontrar cuál es la velocidad angular del marco de referencia A respecto al inercial. Como ya hemos encontrado aquí, este de acá es simplemente θ punto en EZ. Entonces tengo θ punto en EZ cruz L1 en EX más L2 en UR. Aquí con paréntesis, entonces yo puedo distribuir este de acá. Y al distribuir este de acá, ¿qué es lo que voy a ir obteniendo? Voy a obtener L1, θ punto, y tengo EZ cruz EX. Ahora yo me voy a como definí EZ cruz EX, entonces está para el otro lado, entonces me da menos EI. Espera. No, perdón. EZ cruz EX está para el lado derecho. Lo voy a escribir más abajo. Lo voy a escribir acá. EX, EY, EZ, EX, EY. Entonces pues, este con este, que me da este. Entonces me queda EY. Y también tengo este de acá, el segundo, que sería θ punto EZ con este de acá. Que si bien EZ y UR no están en el mismo marco, puedo hacer un paralelo
y decir como EZ es lo mismo que UZ, EZ es lo mismo que UZ, entonces puedo hacer teta punto UZ cruz L2 UR, que en este caso eso me da L2 UZ, perdón. Entonces ahora yo tengo UR, ahora tengo que, aquí me falta el teta punto, UR, UFI, UZ, UR, UFI. Entonces UZ cruz UR me queda UFI. Y ese sería el vector velocidad, que ahí todo juntito me queda como L2 phi punto más L2 teta punto, todo esto en la dirección UFI, más L1 teta punto en la dirección EY. Y eso sería la velocidad del punto P respecto a un marco de referencia inercial. Conste y que siempre ayuda a revisar las unidades. En este caso, velocidad nosotros sabemos que es longitud partido tiempo, entonces cada uno de estos elementos tiene que ser longitud partido tiempo. En este caso, todas las velocidades angulares van a ser radianes partido segundo, que como radian es una unidad adimensional, nos queda 1 partido tiempo básicamente. Entonces 1 partido tiempo por longitud nos queda velocidad. Entonces este de aquí lo cumple, este de aquí lo cumple y este de aquí lo cumple. Entonces por lo menos en unidades estamos bien. Ya, ahora vamos con la aceleración. La aceleración es un poquito más compleja porque en este caso va a tener más términos, pero nada del otro mundo. Aceleración inercial del punto P se va a definir como la derivada inercial de la velocidad inercial de t del mismo punto. Entonces, en este caso, aquí voy a tener L2 factor de phi punto más teta punto UFI más L1 teta punto EY. Ya. Aquí, de nuevo por conveniencia, voy a trabajar con este y lo voy a expandir de nuevo en su versión de la base del marco de referencia A. Entonces voy a expresar, o sea, del sistema de coordenadas del sistema A. Entonces esto me quedaría como L2 factor de phi punto más teta punto factor de menos seno de phi por EX más, si aquí es donde se pone largo, más coseno de phi EY más L1 teta punto EY. Perfecto. Piensen que si no tuviésemos el teorema del transporte, nosotros tendríamos que, aparte de esto, pasar todo este vector a E mayúscula X, E mayúscula Y y E mayúscula Z. Y les aseguro que eso sí que es una lata, porque además tendrían que derivar todos los senos y los cosenos.
Cuando ya tengan más experiencia, ustedes podrían incluso derivar esto con dos teoremas del transporte por separado. Pero para eso tienen que tener más experiencia y esta es una ayudantía recién del comienzo. Igual vamos a ir partiendo el curso bastante más rápido, así que si quieren más material para estudiar, me lo piden. Yo tengo ayudantías del último año y tengo un pequeño librito que he estado haciendo ejercicio, así que en verdad, cero problema. Si quieren más ejercicio, tengo varios solucionados y hay varios sin solución. Entonces vamos. En este caso, de nuevo vamos a utilizar el teorema del transporte, porque nosotros recordemos que queremos derivar todo esto, pero al inercial, y tengo todo esto en términos de el marco de referencia 2. Así que vamos. Primero voy a juntar todos los vectores en uno, entonces voy a hacerlo esto respecto al marco de referencia A para que quede más clarito. P más omega n de A plus Bn de P. Eso es lo que voy a hacer. Esto lo voy a llamar 1, esto lo voy a llamar 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a juntar todos los vectores X y Y, entonces voy a tener L2 factor de phi punto más teta punto, todo esto negativo por seno de phi, todo esto en X más L2 factor de phi punto más teta punto coseno de phi en, me falta, más L1 teta punto en EY. Y ese sería todo el vector. Entonces, a todo este vector primero lo vamos a derivar. Y lo vamos a derivar como siempre conocemos. Entonces, aquí vamos a tener que utilizar varias reglas. Voy a tomar este término como el primero y este término como el segundo y vamos a aplicar la regla del producto. Entonces, ¿qué me dice la regla del producto? El primero derivado esto sería L2, es una constante, más phi punto, que sería phi punto solamente, o sea, punto y lo vuelvo a derivar, más teta punto punto. Eso por la segunda sin derivar, que sería seno de phi. Esto en X. Más, si se vuelve largo, ahora el primero sin derivar menos L2 phi punto más teta punto por el segundo derivado, que sería seno, o sea, la derivada de seno sería coseno, entonces me daría coseno de phi, y la derivada de phi es phi punto, o sea, porque aquí tengo que poner regla de la cadena, y EX. Y eso es la derivada de este término de acá, que lo voy a llamar como 3. Esa le diría solo ese término chiquitito. Aún falta el otro término grande que es el L2. O sea, es el término asociado a Y, que sería el 4. Entonces 4, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener L2 factor de phi punto más teta punto. Esto me falta un puntito, al igual que arriba. Entonces ahora es, el otro sería coseno de phi
Estoy derivando primero esa parte. No ven mis dedos, así que esa parte es la que estoy derivando primero. Entonces sería la derivar primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo, que la derivada de coseno es menos seno de phi por phi punto, regla de la cadena, y todo eso por el primero sin derivar, L2 factor de phi punto más teta punto, teta punto. Aquí ya falta un punto. Perfecto. Y me falta ahora este término de acá, que sería más L1 en teta punto punto. Y todo esto en la dirección EY. Ay, conste. Aún nos falta. Sí, aún nos falta. ¿Por qué? Porque esta es solo esta parte de acá. Entonces, si nosotros hacemos la suma de este término más este término, eso lo sumamos, eso solo da esta partecita de acá. Aún nos falta esta parte de acá. Entonces vamos calculando. Pero como ya tenemos todo esto, simplemente vamos a tener que hacerle producto cruz la velocidad que ya tenemos. Entonces vamos. Este sería el 1 más gordito. Ahora vamos con el 2. Entonces tengo teta punto es z cruz y todo ese vector gigante, e menos L2 factor de phi punto 1 o ya nada, phi punto 1 más teta punto seno de phi x más L2 phi punto más teta punto coseno de phi más L1 phi punto EY. Entonces esto, ahora yo de nuevo vuelvo, EX, EY, EZ, EX, EY. Ahora se imaginan cómo sería colocar toda esta magnitud del vector dentro de esa matriz. Yo me muero. Por eso, mucho mejor así, magnitudes con magnitudes, y el resto trabajamos con los vectores como si fuesen solo los vectores. Entonces dijimos EZ cruz EX. Eso me da EY. Entonces tengo menos L2 teta punto factor de phi punto más teta punto seno de phi EY. Y el otro término, que aquí me faltó este paréntesis grande, ahora tengo que distribuir, ya hice este por este, y ahora tengo que hacer el otro, que sería lo mismo pero multiplicado por teta punto. Entonces tengo L2 teta punto factor de phi punto más teta punto coseno de phi más L1 teta punto cuadrado, y ahora tengo EZ EY que me da menos EX. Y esa es la solución. Este sería 2. Entonces ahora yo sumo aceleración de P, sería igual a 2 más 3 más 4. Esa sería la aceleración completa.
en las pautas se lo coloco más bonito. Pero eso sería todo. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, consulta, me preguntan. Yo estaré atento. Si necesitan tal vez que les vuelva a explicar esto, tal vez, no sé, en una reunión, me piden una reunión, me piden un Zoom, me piden cualquier cosa. Yo feliz de ayudarlo. Eso. Buenas noches.